Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. La influenza, el Zika, el dengue constituyen sin duda un problema de salud pública para el que se toman medidas de emergencia a fin de minimizar sus efectos. El sector salud realiza una intensa campaña de vacunación. Los centros hospitalarios se hallan atestados de pacientes y ya se han reportado algunas defunciones. Esto es El Debate en la Red. Para abordar el tema seleccionado para esta tarde, se encuentran con nosotros aquí en los estudios de Alica Medios el doctor Irán Espinosa Hernández, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, y el licenciado Francisco Tello, quien es el coordinador de vectores del sector salud. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rogelio. Sí, doctor, bueno, pues para abrir nuestro programa quisiera yo preguntarle a usted, ¿cuál es la situación real de la influenza, el dengue y el chikungunya en Nayarit? Bueno, pues comentarles que la jurisdicción sanitaria número 1 de Tepic corresponde en la atención geográfica a la capital del estado, a Tepic. En ese sentido, estamos trabajando sobre medidas preventivas y ahorita lo que vemos, bueno, ya son una situación en donde se han presentado ya 4 casos de influenza, en donde obviamente este dato lo vierte el área de epidemiología a nivel estatal, pero ante esta situación y por indicaciones de nuestro gobernador Roberto Sandoval Castañeda, se implementaron ya 3 módulos de vacunación que están atendiendo, uno en la jurisdicción sanitaria, donde eran anteriormente los estadios de 9 a 6 de la tarde, otro en lo que es Catedral, y otro enfrente de Palacio de Gobierno. Estos 3 módulos van a estar operando de 9 a 6 de la tarde para atención a la población. Pero sí hacer el análisis y mencionar que la temporada invernal empieza del 15 de octubre en adelante, o el frío ahora entró a finales de diciembre, entonces estamos hablando de enfermedades que son de temporada. Cuadros gripales, la influenza, si recordamos la pandemia del 2009, en donde fue el H1N1, hoy ya precisamente la vacuna que se está aplicando tiene para protección de H1N1, H3N2 y el virus tipo B. Entonces, es muy importante hacerle mención a la población que primeramente se tienen que vacunar los grupos de riesgo. Esto quiere decir que son niños y niñas de 6 meses hasta 5 años de edad, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, algunas personas que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa o inmunosupresora. Estamos hablando de VIH, estamos hablando de diabetes, hipertensión, obesidad. En ese sentido, bueno, se pide que estos grupos sean los primeros que se tienen que proteger. Se dio un aviso de temporada invernal ya desde el 15 de octubre del 2015 y en ese sentido, bueno, la Secretaría de Salud hace sus avisos, hace las recomendaciones necesarias a la población, en donde los invitamos a protegerse de los cambios bruscos de temperatura, en donde consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, en donde los invitamos también a que acudan a su centro de salud más cercano ante cualquier situación de sintomatología que se pudiera presentar, en lo que es fiebre mayor de 38.5 grados, cefalea, dolor de ojos, dolor de huesos, dolor de espalda, tos seca. Bueno, pues acudir para que el médico pueda hacer un diagnóstico diferencial y comentar que la Secretaría de Salud cuenta con los tratamientos necesarios de ser así, que es el oseltamivir o el Tamiflu.
Esto es en lo que vea influenza. ¿El licenciado quiere decirnos algo usted? Yo sobre dengue, chikungunya y zika. Adelante. Bueno, pues mucho ha generado todo este año con el tema de Zika, ha generado que a nivel mundial el tema de las enfermedades transmitidas por vector esté no nada más en países de economías emergentes, sino ya a nivel de primer mundo. Y por eso Organización Mundial de la Salud es que abre este tema y ahora está tan a la mano de todos. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, no es un mosco mutante. No es un virus mutante, es una variación o son diferentes virus que se transmiten por un mosco, por la hembra del vector Aedes aegypti, que, bueno, Rogelio, decirte, hay más de 4.780 especies de moscos. Y sin embargo, en Nayarit hay uno solo que transmite dengue, chikungunya y que pudiera llegar a transmitir Zika una vez que esté en el estado, que es el Aedes aegypti y es la hembra. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Bueno, creo que también la globalización, el hecho de podernos mover ahorita, de estar en cuestión de horas al otro lado, en la misma República Mexicana, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, donde hay circulación de estos virus, bueno, hace también que puedan estar aquí en el estado de una manera muy rápida. Aquí los servicios de salud de Nayarit trabajamos con diferentes medidas. Estamos, creo que en este tema muy avanzados. Tenemos tan solo en la capital del estado 1,176 ovitrampas instaladas, la cual nos permite saber ahora sí que desde antes que nazca el mosco. ¿Por qué? Porque nos permite ver los huevecillos. ¿Por qué? Porque es una manera de identificar la particularidad de este vector, ya que deposita sus huevos sobre paredes. Por eso es que también se invita a la población a estrategia lava, tapa, voltea y tira, porque queremos que laven las paredes de los recipientes que acumulan agua. Por eso en estas ovitrampas nosotros vemos estas 1,176, podemos medir si hay presencia porque la hembra pegó sus huevecillos ahí, a diferencia de otros moscos como el culex, que suelta nada más los huevos sobre el agua. Los pega. Entonces nos permite evaluar ahí. Entonces tenemos ovitrampas instaladas en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Instituto Tecnológico de Tepic, en la Universidad Vizcaya, en otras universidades, hoteles, la central camionera y principalmente en las casas de la ciudadanía. Esto ha hecho que la institución, que los servicios de salud pidan el paso a la población para participar en conjunto en la lucha contra el vector, contra el mosco transmisor. Esta es una actividad que se realiza todo el año, en todo momento, en fríos, que realmente el frío de Nayarit pues no es ni cruento ni más allá de temperaturas inferiores a los 10 grados. Entonces los fríos de Nayarit realmente no representan una afectación al vector. Reduce en algún momento su actividad o es más lento el ciclo, que en tiempo de calor puede ser de 5 o 8 días. En tiempo de frío a lo mejor se aplaza a 12 o 15. Sin embargo, sigue habiendo presencia del mosco durante todo el año. Por eso la Secretaría de Salud, como por ejemplo el día de hoy que se hizo un operativo un arranque simbólico, donde bueno, invitamos a los medios de comunicación y bueno, es una manera de informarles y de que a través de los medios vean la cara de las personas que están llegando a las casas de la población, a tocar la puerta para pedir permiso y entrar a los domicilios, y más allá que hacer un control físico, un control químico, que es la aplicación de los larvicidas, que permita a la población ser capacitada en la estrategia lava, tapa, voltea y tira, que son las acciones que el 70% son en casa y que cada uno de nosotros como moradores tenemos que hacer. Gracias, licenciado. Yo quiero preguntarle al doctor, esto es en cuanto a influenza y los trabajos previos para evitar se presenten problemas fuertes en dengue y chikungunya. ¿Es realmente un asunto de alerta lo que está pasando en Nayarit, doctor?
Bueno, recordemos, lo comentaba hace un momento, ¿no? Estamos en temporada invernal. Son enfermedades propias, como sí lo mencionamos, de temporada. Se van a presentar. Va a haber un incremento de cuadros gripales, de infecciones respiratorias. En ese sentido, bueno, tenemos que contribuir, así como estamos tocando el tema de dengue, pues tenemos que saber cuándo son los tiempos que vienen las infecciones de vías respiratorias, cuándo son los tiempos que vienen las enfermedades diarreicas, que son en la temporada de calor. Y en ese proceso ya también nosotros como población tenemos que contribuir a lo que es la corresponsabilidad en salud. La salud, yo lo menciono, la salud empieza en casa, la salud está en nuestras manos. Una situación preventiva tan sencilla como la que es la limpieza de nuestras manos. El virus se contagia a través de las gotitas de la saliva que pueden quedar precisamente en nuestras manos. Y bueno, una de las recomendaciones es pues evitar tallarse los ojos, la boca, la nariz, porque puede ser la medida de entrada a nuestro cuerpo de este virus. Sí, el uso de gel antibacterial, sí, el estornudo en etiqueta, en el ángulo interior del antebrazo, sí al lavado de manos antes y después, antes de comer y después de ir al baño, y que son medidas preventivas que le hemos estado trabajando desde que nosotros estábamos en la escuela. Son situaciones que vemos que nos enseñan nuestros padres, nuestros maestros, y que algo tan sencillo como el lavado de manos nos puede prevenir de una enfermedad, como enfermedad diarreica o como una infección de vía respiratoria. Entonces creo que también es importante la participación, los tiempos y las formas. Destaco el día de ayer, el arranque de la Semana Nacional de Salud, en donde el secretario da el inicio, donde tenemos que proteger a nuestra población, a nuestros grupos de riesgo, a los menores de 5 años. Y ya es una cultura que la población vaya a sus centros de salud a buscar la vacuna, que presente su cartilla de vacunación. Entonces, en ese sentido, también ya la población tenemos que estar de acuerdo para contribuir. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, con sus responsabilidades en temas de salud, pero también una población muy abierta, muy receptiva, en donde puedan participar presidentes de Acción Ciudadana, líderes naturales, que se puedan involucrar todos en este tema, porque en nuestro entorno corresponde el cuidar la salud de nuestros habitantes, de nuestras familias, pero desde luego contribuir para que la población esté sana, podemos desempeñarnos adecuadamente y tener nuestros trabajos. Destaco un tema importante en el caso de vectores: 60% del territorio nacional, donde habitamos más de 50 millones de habitantes, podemos tener riesgos de tener una enfermedad transmitida por vector, dengue, Chik o Zika. Entonces, si me permite, doctor, vamos a ir a una pausa comercial, licenciado. Regresamos al debate en la red después de la pausa comercial. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en el debate en la red. El tema de hoy es la influenza, el Zika, chikungunya y el dengue. Y para hablar de ello con nosotros se encuentran el doctor Irán Espinosa Hernández, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, y también el licenciado Francisco Tello, coordinador de vectores del sector salud. Bueno, comentábamos durante la pausa comercial que una cuestión fundamental en la que hay que hacer hincapié, doctor, es la prevención y más prevención para poder evitar dolores de cabeza, ¿no? En estos temas que comentamos. En todas las enfermedades, sobre todo en las virales, y aquí tocamos el tema, el mosco que transmite el dengue, chikungunya y Zika es el Aedes aegypti y transmite virus. Los tres son virus. La influenza, virus. Entonces estamos hablando de enfermedades virales
que pueden ser prevenidas, obviamente, con las recomendaciones generales que se le puede dar a la población en sus diferentes tiempos y formas, ¿no? En ese sentido, bueno, la Secretaría de Salud ha estado trabajando, haciendo lo propio, a indicaciones de nuestro secretario de Salud, el doctor Pavel Plata Jarero, y bueno, hemos estado trabajando muy de la mano con los ayuntamientos. En el caso de nuestra jurisdicción, son 6 municipios: Tepic, San Blas, Santa María, Jalisco, Nayar y La Yesca. Atendemos al 52% de la población del estado y de esa manera, bueno, estamos coordinándonos con formación de comités de salud municipal, en donde tenemos zona serrana y costa. Entonces vemos diferentes tipos de enfermedades y por eso es importante la conformación de estos comités. Ahí llevamos el seguimiento y acuerdos. En el caso de enfermedades transmitidas por vector, fundamental los servicios básicos, la recolección de la basura y el poder contar con agua potable. ¿Qué pasa cuando no hay agua? La gente empieza a almacenar tambos en sus pilas o en cubetas, a almacenar el agua. Y estos son potenciales criaderos para el mosco que transmite estas enfermedades, que es el Aedes aegypti. Nos decía que ya este mosco incluso se ha adaptado a vivir en las casas. Así es, un dato importante, bueno, de este mosco transmisor es el ejemplo de la adaptación de la especie a lo que es el ámbito humano, con criaderos, con hábitats, la fuente de alimentación que somos nosotros, ¿verdad? Y el desplazamiento activo y pasivo de la población, que están muy ligados a su entorno, pero en la cuestión pues domiciliaria. Dato importante para las condiciones de población del vector que se presenta, bueno, pues es la falta de conocimiento de la población. El seguir haciendo conciencia con la población para cuidar en torno a las medidas preventivas. Y obviamente, bueno, pues también a veces la actitud de las familias. Yo recalco un dato: 2015, en control larvario se visitaron 216.522 casas, se trabajaron 132.829. Quiere decir que un 39% de casas no se pudo ingresar. ¿Por qué? Porque estaban cerradas, porque estaban deshabitadas o porque renuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos permiten la entrada para poder hacer el trabajo. Entonces, si una casa ya no nos permite la entrada, pues obviamente nosotros puede que en esa casa existan criaderos de Aedes aegypti y bueno, pues podamos tener alguna persona enferma cerca de esos criaderos, llegue el mosco, pica, se alimenta, se infecta, le pica a otra persona y se nos va el problema. Entonces, por eso es bien importante que la población entienda, nos permita poder pasar, nos permita poder trabajar de la mano, y con los ayuntamientos tener las actividades de descacharrización o la eliminación de criaderos que ya se está haciendo de manera paulatina con ellos. Trabaja la Secretaría como nosotros nos damos cuenta de algún caso y dependiendo de la colonia se le informa al ayuntamiento, el ayuntamiento activa sus brigadas para descacharrización y nosotros hacemos toda una serie de trabajos que es un trabajo focalizado: ir y visitar la casa, hacer la nebulización, la batización y poder nebulizar un perímetro en estas áreas para poder tener un buen control y reducir la densidad del mosco. Entonces es bien importante la participación de la población, en eso vamos a hacer mucho énfasis este día. Bueno, así se escucha fácil, licenciado Tello, ¿no? Siempre y cuando pues la gente pues haga su parte, ¿no? Mire, ocupamos que quede muy claro y somos hasta repetitivos cuando estamos en esta oportunidad con medios, la participación de la población. Ocupamos que en su casa tengan limpio, eliminen criaderos, revisen la pila de agua cuando se tiene el maromero, todo esto, eliminarlo. Necesitamos que en caso de sentirse mal,
no se automedique, acuda a sus centros de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, e incluso en las farmacias donde hay consulta médica, ya que están obligados a reportar a la Secretaría de Salud de estos casos. Nosotros esa es la manera en que podemos cerrar la pinza con la población, de poder ir a sus casas, de conocer sus domicilios, de conocer en dónde están. Aprovechar que necesitamos, que estamos abriendo todo esto para que la población vaya a la jurisdicción sanitaria, solicite el herbicida, se le entrega, es totalmente gratuito, es totalmente seguro, se le informa sobre el cómo se aplica, lo damos en las jurisdicciones, lo tenemos para que la gente vaya, por también esa situación de que no estoy en mi casa en todo el día, es que yo trabajo hasta tarde, yo me encuentro solo en las noches. Bueno, por eso abrimos todos estos espacios. Está el teléfono de la jurisdicción, el 216-5589 y 216-5590, para que la población, ante dudas o petición de alguna atención o un servicio, y sobre todo solicite información y capacitación, lo solicite en este medio, y bueno, estamos en un contacto directo y cercano con ellos. Es apenas el día de hoy, bueno, martes 23 de febrero, y estamos hablando de dengue, chikungunya, zika, cuando la gente cree que solo es una situación de tiempo de lluvias, una situación estacional. Lo comenta el doctor, bueno, pues lo vemos que hay enfermedades vinculadas a las temporadas, como es la gripa por la cuestión de los fríos, o las enfermedades diarreicas por la cuestión del calor. Bueno, igual lo que decíamos del dengue y de estas enfermedades transmitidas por vector. Estamos también invitando a la población, les estamos hablando de una vez que del 14 al 18 de marzo tenemos una actividad que promueve el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno local, grupos religiosos, población en general. Aquí invitamos en una jornada nacional de lucha contra el dengue, chikungunya, zika, donde todos participamos, y no significa que nada más se haga durante esa semana, significa que fortalecemos, o que un sector o que una cuestión de población la dirigimos, pero todo el año estamos trabajando en esto. El tema de Zika dio mucho de qué hablar por la afectación a las embarazadas, por la microcefalia. Sin embargo, bueno, pues esas son cuestiones que están en estudio. En ningún momento la Secretaría de Salud ha dicho que efectivamente ante una situación de Zika se genere la cuestión de la microcefalia, ¿no? Se ha dicho que se ha estudiado la correlación de lo que pasó en Brasil ante los nacimientos o el aumento de casos con microcefalia y el hecho de la presencia de Zika. Se está estudiando. Esas son cosas que dejamos muy en claras a la población. No se está diciendo que así sea. Se está diciendo que se está estudiando, y que entre lo que suceda, que tenemos que prevenir para evitar todo este tipo de riesgos. ¿Hay alguna recomendación específica que se haga a la mujer también para prevenir el Zika, Nayarit, doctor Hiram? Bueno, pues ahorita, como lo comentaba nuestro secretario de Salud, el doctor Pavel, hoy tuvimos el arranque de reforzamiento contra enfermedades transmitidas por vector, dengue, chikungunya y Zika, en donde pues Nayarit aparece en el panorama nacional con 0 casos. Esto, sin embargo, no significa que no vaya a haber, significa que tenemos que estar prevenidos, trabajando, significa que es el mismo mosco que nos transmite dengue y chikungunya, pero que es una enfermedad viral diferente, ¿verdad? Recalcar que no mutó. Entonces, en ese sentido, bueno, viene una primer jornada nacional de la lucha contra enfermedades transmitidas por vector, en donde el enfoque de la capacitación va precisamente a las mujeres embarazadas, a las mujeres en edad fértil. Estamos trabajando ahorita ya de la mano con el área de salud reproductiva, en donde, derivado de esta situación que se ha presentado en otros países, bueno, pues nosotros tenemos que estar previniendo cualquier situación en esta índole. Ya en sí hay recomendaciones muy estrictas
en una mujer en edad fértil o embarazada, cómo es la toma de las vitaminas, de los minerales, el ácido fólico. Entonces, seguiremos nosotros trabajando y viendo. Tenemos que enseñar a nuestra población, por eso lo recalco yo en ese sentido mucho. La capacitación es parte fundamental, el conocer la enfermedad para nosotros poderla prevenir. Entonces, estas enfermedades obviamente decían, bueno, es que no estaban, incluso se hablaba, son inventadas, y bueno, si vemos el panorama mundial, si vemos de dónde se generan estas enfermedades, desde los años que están, todo esto nos habla, bueno, de que el movimiento de población, ¿verdad?, de que el acercamiento, en su momento tuvimos casos de dengue en Jesús María, municipio de Nayar, y decían, bueno, pues es que cierra, ya no hay dengue, sí, pero antes a Jesús María hacías 8 o 11 horas, hasta 12, no había carretera. Ahorita hacemos 3 horas y media a Jesús María. El Mosco no lo podemos llevar en un carro. Mucho trabajador o nuestros hermanos indígenas van y trabajan a la zona costera de nuestro estado. Santiago, Tuxpan, San Blas. Ahí hay moscos, regresan a sus áreas por la cercanía que hay, ya se van con la enfermedad, encuentran al vector allá arriba y se propaga la enfermedad rápidamente porque nunca le ha dado nada. Dicen, nosotros somos susceptibles, no nos ha dado chikungunya, nos puede dar. No nos ha dado Zika, pues somos susceptibles. Ante esto, bueno, tenemos que buscar prevenir, porque como lo comentaba, el mosco ya se adaptó a vivir en el ambiente domiciliario o nuestro entorno. Nosotros como población tenemos que tratar de prevenir todo esto. Sin embargo, se cuenta seguramente con recursos para que en el caso de que se registre el padecimiento, se pueda curar. ¿O es mortal por necesidad cualquiera de estos males? No, el tratamiento es sintomático a las medidas preventivas. Obviamente el reposo es fundamental. Las características del paciente van a ser diferentes. Un paciente, como en todas las enfermedades, se nos complican más los pacientes que padecen hipertensión, diabetes, obesidad, alguna enfermedad inmunosupresora como VIH, algún cáncer, las mujeres obviamente embarazadas, por obvias razones se van a complicar más. Entonces, el tratamiento es sintomático, el tratamiento es el reposo en casa, los abundantes líquidos, el acudir con su médico a su centro de salud más cercano. Ese dato es bien importante porque curiosamente la gente ya se diagnostica. Tengo dengue, me voy a tomar esto y ya me siento bien al otro día y me voy a trabajar y se nos viene el problema. Entonces es bien importante que acudan a sus centros de salud para que sean diagnosticados por un profesional de la salud, para que aparte hay una plataforma epidemiológica en donde se reportan los casos probables y en donde es un equipo de trabajo que interviene, que es vectores, regulación sanitaria, epidemiología, servicios de salud. Una es la atención en el centro de salud y otro es el trabajo que hacemos nosotros en campo con las diferentes áreas como epidemiología para hacer cercos epidemiológicos, para ir y visitar a la población y ver las condiciones de la vivienda y ver las condiciones del paciente y ver qué es lo que se tiene que hacer para poder prevenir y evitar que se nos siga contagiando a la población. No le cambie. El debate en la red, vamos a una pausa comercial, regresamos en unos segundos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuamos, estamos entrando, por cierto, ya a la recta final del debate en la red, con la visita en el estudio del doctor Irán Espinosa Hernández y el licenciado Francisco Tello, coordinador de vectores en Nayarit. El tema es la prevención y el tratamiento, por supuesto, de padecimientos como la influenza, el Zika, el dengue y el chikungunya. Licenciado. Bueno, mira, también no omitir decirle a la población, en las 3 enfermedades el síntoma principal, la fiebre.
siempre la fiebre va a detonar que algo está pasando. Por eso Secretaría de Salud actúa una vez que va la población a su centro de salud al primer síntoma, que es un febril en estudio. De ahí cada una de las enfermedades. El dengue son 4 serotipos. El que conoce la gente como el dengue clásico, el que conoce la gente como el dengue hemorrágico, que es una fiebre hemorrágica por dengue. Y bueno, y otros 2 serotipos que van vinculados a estas situaciones. Dengue con 4 serotipos, malestar general, dolor retroocular, fiebre, dolor de cabeza, chikungunya, fiebre, dolor en las articulaciones, en los tobillos, en los talones, al hacer movimientos con las manos, y Zika, que principalmente va la fiebre y conjuntivitis. Esas van a ser los síntomas principales. Pedirle a la población no vea a las enfermedades como algo lejano o algo ajeno que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Lo platicábamos ahorita, los costos por incapacidad. Tan solo si una persona trabaja, no sé, afuera de su casa en un puesto donde vende tacos, donde vende frutas, y el ya no poder salir a trabajar por estar incapacitado por una enfermedad, ya no poder llevar un sustento con algo que pudiera ser y que es prevenible. Para una empresa donde paga una incapacidad, ya sea a través de ISSSTE, a través de Seguro Social, bueno, pues también representa esos costos que se pueden reducir, y sobre todo que no nos va a hacer que no podamos ir a trabajar. Si la mamá de la casa, si va y trabaja 8 horas en una institución y llega a la casa y atiende la casa, y una vez se enferma a la mamá, o se enferma a quien esté cuidando la casa, digo, hablando de un tema, o igual papá que va y trabaja y regresa y a lo mejor atiende la casa, pero ya enfermo, y ya no va a haber a lo mejor quien lleve ese sustento a la casa o quien prepare ese alimento en la casa. Todo eso en las enfermedades es donde tenemos que socializar la importancia de los temas, el verlo como algo que nos puede pasar y algo que podemos tener, a cualquiera nos puede suceder. Dengue, 4 serotipos. Actualmente en Nayarit han circulado el serotipo 1 y el serotipo 2. Pueden ingresar serotipo 3 y 4. Eso se analiza en su momento, eso se difunde también a través de los medios, el serotipo que está circulando. Chikungunya, ante la presencia de casos, también todos estamos susceptibles. Y Zika, en el momento en el que llegue al estado, habrá que estar conscientes de que todos somos susceptibles a enfermarnos de cualquiera de estas enfermedades. Doctor, ¿alguna recomendación específica a los habitantes de esta jurisdicción a su cargo? Bueno, retomar el tema de influenza con la sintomatología, recalcarles a la población: fiebre mayor de 38 grados, el dolor de espalda, muscular, los ojos rojos, la cefalea o el dolor de cabeza, la tos seca, la rinorrea o el moco nasal, pero que obviamente no porque presenten este tipo de sintomatología, bueno, ya específicamente estamos hablando de este diagnóstico. Si se fijan, también dengue, Zika presentan fiebre, ¿verdad? Y es por eso que tienen que acudir con un profesional, con un médico, acudir a su centro de salud más cercano para que sean valorados y diagnosticados y poder determinar y hacer los diagnósticos diferenciales. Recalco la situación, la salud está en tus manos. En el caso de la influenza, el lavado de manos es fundamental, el consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, el cuidarse de los cambios de temperatura bruscos, el estornudo en etiqueta, en el ángulo interno del antebrazo, el ser un paciente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Paciente responsable quiere decir que si nosotros vemos en nuestras familias que tenemos una presencia de un cuadro gripal, pues es conveniente quedarnos en casa, hacer el reposo necesario, los cuidados que tengamos que tener, evitar en el caso de nuestros hijos llevarlos a las escuelas, y en las escuelas hacerles una invitación, los filtros que deben de existir,
los filtros para el manejo, la vigilancia de nuestros hijos, de nuestras hijas, el que estén instalado el gel antibacterial para que puedan entrar a la escuela, aplicarse gel antibacterial, y creo que es algo que ya no se debe de perder. Yo lo veo en los restaurantes, los veo en los cines, entonces es importante que sigamos ya con esa cultura del gel antibacterial para el uso de la limpieza de nuestras manos. O sea, es una parte fundamental. Lo más importante es el lavado de manos, y en el lavado de manos implica otra situación, ¿verdad? Que es un lavado de manos que debe de ser bien hecho, 20 segundos, el entrelazado entre los dedos hasta las muñecas, y luego tenemos que secarnos de preferencia, con una toalla de papel, ¿verdad? Las toallas por lo regular que están a lo mejor en los baños, bueno, sobre todo en áreas, las de algodón, bueno, es muy dado que ahí se queden los virus y las bacterias. Entonces sí, la limpieza en las superficies, en los barandales, en el caso de los que utilizan los transportes o en los barandales que existen en nuestras escuelas, y sobre todo por protección de nuestros hijos, la limpieza de los baños. Debe de existir jabón líquido preferentemente, para poder hacer esa buena técnica del lavado de manos. La Secretaría de Salud seguirá trabajando, estaremos informando a la población, recalcarles que están los módulos instalados enfrente de nuestra jurisdicción, enfrente de Catedral, enfrente del Palacio de Gobierno, la jurisdicción sanitaria número 1, y estarán de 9 a 6 de la tarde prácticamente pues hasta el domingo próximo, hasta el 28 de febrero. Seguimos con las acciones de Semana Nacional de Salud, y les comento a la población un dato, una frase muy interesante. En el caso de enfermedades transmitidas por vector, sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay moscos, y sin moscos pues no vamos a tener enfermedades transmitidas por vector, ni dengue, ni chikungunya, ni zika. Entonces es bien importante invitar a la población que nos ayuden también los presidentes de Acción Ciudadana, los líderes naturales de las colonias, que cuiden sus entornos, que nos hagamos responsables con lo que es la limpieza de patio, la estrategia de patio limpio, revisar nuestros jardines, nuestras cocheras, nuestras azoteas, de todos aquellos recipientes que puedan acumular agua, y que si tenemos terrenos, lotes baldíos, áreas de bien común, áreas verdes, podamos invitar a la población de veras a que nos organicemos para hacer alguna actividad de manera conjunta. Le dejo los teléfonos abiertos, 216-55-89 y 90 en la jurisdicción sanitaria número 1, directamente con su servidor, el doctor Irán Espinosa Hernández, o en el departamento de vectores o promoción a la salud. Estamos asistiendo a capacitar a las colonias sobre estos temas. 15, 20 personas que nos reciban por colonia. No lo hemos dejado de hacer. Esa es una de las indicaciones que nos dio nuestro gobernador Roberto Sandoval Castañeda al inicio de la administración, en donde tenemos que buscar la manera de trabajar en equipo con la población, pero obviamente en una población que esté interesada, involucrada en evitar problemas de salud en su entorno. Igual, lava aquellos recipientes en donde acumulas agua, lávale las paredes, tapa aquellos recipientes en los que acumulas o guardas agua, voltea cubetas o trastes o juguetes que están a la intemperie y ante una lluvia típica o lluvia típica pudiera acumular agua, y tira todos esos cacharros que no ocupes o todos esos recipientes, botes, trastos que no necesites y pueda acumular agua. Invitar otra vez a las escuelas, a los grupos religiosos, a los comités de acción ciudadana. Sabemos que actualmente, por mencionarlo aquí en la capital, hay colonias que están teniendo problemas con el abasto de agua y se ven en la necesidad de acumular, de guardar en tambos, en cubetas. Invitarlos a la jurisdicción sanitaria, Avenida Insurgentes y Estadios. Los teléfonos, como lo menciona el doctor, 216-55-89 y 90. Ahí podrán solicitar
Temefos, que es el abate, que conoce la gente, o Spinosad, que son pastillas larvicidas, que no se confundan con las pastillas de cloro, son unas pastillas larvicidas para aplicar en sus recipientes. Lo único que les pedimos es que nos digan para qué cantidad de agua quieren aplicar para poder dar las dosificaciones correctas. Bueno, una forma, pues, decíamos, muy sencilla de prevenir para evitar los males, pues, que en un momento dado han sembrado una gran alarma en Nayarit. Doctor, cerramos el programa. Palabras, por favor. Sí, bueno, comentarles que en cuanto a vacunación, la meta para antiinfluenza, la meta de la jurisdicción son más de 70,000 dosis a aplicar. La jurisdicción ya está arriba de un 84% de dosis aplicadas. En ese sentido, comentar que del sábado al día de hoy se han aplicado más de 3,000 dosis de vacuna, y que sigue asistiendo la población, pero que hagamos ese análisis en donde el gobierno federal, estatal y municipal emiten sus recomendaciones con enfermedades de temporada, y que tiene mucho que ver el hecho de que podamos nosotros impactar en el sentido de protegerlos aún más, si la población también tiene esa corresponsabilidad y asiste de manera inmediata cuando se les convoca a lo que son las participaciones de Semanas Nacionales de Salud, la vacunación contra la influenza, las medidas preventivas que tenemos que estar analizando pues ya prácticamente todo el año contra enfermedades transmitidas por vector, porque pues hemos ya analizado, hemos encontrado criaderos en donde menos se imaginan. Hay también, en el caso de la ciudad, hemos detectado muchas albercas que no tienen el tratamiento, que se nos vuelven unos mega criaderos de mosco. Entonces ese dato sí yo quiero recalcarlo mucho, invitar a la población a que cuidemos el entorno en donde estamos viviendo, en donde habitan nuestros hijos, y que cuidemos todas ese tipo de situaciones. El mosco que transmite estas enfermedades se reproduce única y exclusivamente en agua limpia. Entonces, evitemos los criaderos para poder prevenir estas enfermedades. Sus conclusiones, licenciado Tello. Bueno, el personal de vectores acude debidamente uniformado, gafet, el uniforme de Secretaría de Salud, vehículos oficiales, no asisten vehículos propios o sin un rótulo oficial. La población que quiera corroborar de repente la identidad de alguno de los trabajadores, 216 55 89 y 90, teléfonos de la jurisdicción sanitaria. Queremos darle esa certeza a la gente de que es personal, que tiene un respaldo institucional atrás de ellos para lo que está haciendo. Y también, como te decía, del 14 al 18 de marzo estaremos hablando de la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, chikungunya y zika. No significa que vamos a empezar hasta el 14 de marzo. Significa que esa semana haremos actividades especiales con hoteleros, restauranteros, previos a lo que es Semana Santa. Estaremos invitando a las mujeres embarazadas a hacer actividades de concientización, cosa que hacemos durante todo el año, pero en particular todo el país al mismo tiempo haciendo estas acciones. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Esto es el debate en la red. Le recuerdo que la próxima semana, el martes, por cierto, de 2 a 3 de la tarde, tiene usted una nueva cita con nosotros. Gracias al doctor Irán Espinosa Hernández y al licenciado Francisco Tello del sector salud. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.